sin otro preámbulo, voy a darle bienvenida entonces a nuestra primera conferencista de la tarde de hoy, que es la doctora Carolina Acevedo. Carolina es fonoaudióloga, magíster en patología del habla y del lenguaje, especialista en motricidad orofacial, rehabilitación miofuncional, alimentación infantil y deglución atípica. Es la autora del programa Rehabilitar con Sazón de Mamá y actualmente participa del equipo interdisciplinario de la unidad de disfagia de Otto Center. Tiene grados académicos en la Universidad Escuela Colombiana de Rehabilitación, Universidad Especializada de las Américas en Panamá. La doctora Carolina nos va a acompañar en su presentación y además quiero contarles que decidimos hacer esta presentación y esta transmisión en streaming para que las personas que nos acompañan desde otras ciudades que no pudieran llegar pudieran tener pues el espacio para estar en nuestro presimposio. Las sesiones de preguntas las vamos a tener al final de la jornada del día de hoy. Entonces, espero que lo disfruten muchísimo. Nos encanta tenerlos acá y bienvenidos nuevamente. Muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecer la oportunidad de participar en el octavo simposio con el tema de la aventura gastrointestinal en pediatría. Por la situación del país, no puedo en este momento estar compartiendo con ustedes de manera presencial, sino a través de la virtualidad. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la travesía por la deglución, entendiendo su fisiología y evaluación en la práctica pediátrica con una visión desde la fonoaudiología. La fonoaudiología es una ciencia del área de la salud que se encarga del estudio de la comunicación humana, la audición, la voz, el habla, el lenguaje, la alimentación y la deglución. Desde hace unos pocos años hemos llegado al consenso en que los músculos del habla, la masticación y la deglución son los mismos y por ende, hoy en día formamos parte de todos los equipos interdisciplinarios que manejan la deglución y la alimentación. Para esta travesía quisiera abordar la alimentación, la succión, la masticación y los trastornos de la deglución. Es realmente importante definir que uno de los primeros, o para mí el primer indicador de bienestar en el neurodesarrollo de un neonato y de un lactante menor es la alimentación. La alimentación entendida como una función vital a cualquier edad que garantiza la hidratación y la nutrición del ser. Es decir, que la alimentación va a promover el crecimiento físico, el desarrollo neuropsicomotor y la resistencia inmune de este menor y este lactante. Dentro de los aspectos de la alimentación, para poder habilitar una vía oral, debemos tener en cuenta algunos aspectos. El primero es el estado de alerta, la cognición, la reserva de energía que tiene este neonato o lactante menor, el desarrollo motor que tenga en ese momento para que su alimentación y su succión sea adecuada, la madurez gastrointestinal, la madurez fisiológica, el tono muscular y la integración sensorial, ya que esta integración sensorial es la que nos va a permitir que se dé una adecuada succión y un adecuado proceso de deglución. La deglución entonces, definida como el paso del alimento desde la cavidad oral, formación y manejo del bolo alimenticio que va a llegar hasta a nivel de el estómago, atravesando laringe, faringe y esófago, se divide en tres etapas: preparatoria oral, faringea y, como tal, la esofágica. La deglución entonces, entendida, es un complejo de músculos, nervios que van a interactuar de una forma sinérgica, sistémica para la protección de la vía aérea y el transporte del bolo alimenticio. En este orden de ideas, lo que nosotros necesitamos es entrar a entender que la deglución como acto va a facilitar desde tres selles importantes. El primero es el selle labial que tiene que ser adecuado para que líquido, sólido o alimento no salgan por comisuras
y se pierda el selle y el mantenimiento del bolo dentro de la cavidad oral. Si estamos hablando de la succión, el selle se dará o contra el biberón chupo o en la parte del seno para el acople del pezón en la boca del niño y que se pueda hacer este selle adecuado. Por otro lado, si estamos hablando ya de un menor, que ya empezamos a ver distintos procesos de maduración para la masticación, pues entrará no solo el selle labial, sino el selle y función ya a nivel dental. La lengua con 17 músculos genera un gran impacto en esta formación y manejo del bolo alimenticio, ya que con sus movimientos y ondulaciones facilita la formación y manejo de un bolo alimenticio compacto, lo llamamos plástico y meloso para que pueda ser transportado hacia la parte posterior. Una vez toca la base o la faringe, empieza un proceso en el cual el velo del paladar asciende para ni líquido, ni sólido, ni saliva salgan por nariz. Se da gracias a toda esta fuerza lingual el ascenso laríngeo que va a favorecer el cierre de cuerdas vocales o pliegues vocales, la caída de la epiglotis para dar un selle bastante fuerte y adecuado, los movimientos faríngeos de los constrictores para que el alimento pueda ir pasando y gracias a toda esta fuerza de la base lingual, también la apertura del esfínter esofágico superior y el paso del alimento hacia el esófago. El segundo cierre entonces lo tenemos a nivel velo-palatino y el tercer cierre a nivel de pliegues vocales. Una vez el alimento ha pasado por el esfínter esofágico superior hacia el esófago con ondas primarias, secundarias o terciarias para llevar el alimento hacia el estómago, nuevamente se vuelve lengua a su posición, se abren todos estos selles de los que hemos hablado hasta hace un momento y el neonato o la, el menor vuelve a darse el proceso de la respiración. Tenemos entonces dos procesos a nivel de neonatos y lactantes menores, que es la succión nutritiva y la succión no nutritiva. La succión va a facilitar las habilidades motoras orales en el neonato que van a ir llevando la evolución para una alimentación posterior y que va a ir madurando la masticación y poder llegar a una alimentación complementaria completa. En este orden de ideas, la succión nutritiva pues también va a pasar por la fase oral, por la fase faríngea y por la fase esofágica. Esta succión nutritiva es el proceso rítmico que va a estar bajo el control vulvar en la región del núcleo ambiguo, núcleo solitario hipogloso en la médula inferior. Interfieren en ella los nervios craneales aferentes y aferentes 5, 7, 9, 10 y 12 y que están involucrados en la deglución, los cuales incluyen toda la parte, como hablaba, de masticación, respiración y deglución. Son controlados estos movimientos de esta triada, succión, deglución, respiración, por la retroalimentación sensorial y por partes supravulvares del cerebro. Es muy interesante toda esta coordinación porque como fonoaudióloga nos llegan muchas alteraciones de este tipo de niños que sufren distintas fases de atragantamiento, de ahogo, por la condición de no tener una adecuada succión, respiración, deglución. El tronco encefálico da el control motor y parte de la formación reticular circundante para el control sensorial, es decir, que esto hace que además sea el primer enfrentamiento ante la alimentación y la parte vital de este niño en una succión nutritiva. La información sensorial siempre va a suceder por la vía de diversos receptores que incluyen que sean mecánicos, de dolor, propioceptivos, químicos, de sabor, olor, temperatura y que se albergan en el bulbo raquídeo. Tres zonas de la corteza cerebral que están involucradas en este proceso son la motora primaria, la premotora anterior y la ínsula anterior. Pero todo esto incluido en un gran complejo triada
que es la succión, deglución, respiración a la que se enfrenta el niño cada vez que se va a alimentar. Durante mayor parte de la alimentación, esta triada de succión, deglución, respiración siempre va a tener esa relación 1-1-1. Es importante recordar que la anatomía de este lactante y menor o de este neonato, siempre su cara va a estar en relación en 1:5, que su mandíbula va a ser un poco más corta, que va a permitir que pueda realizar un movimiento hacia adelante anterior y adicionalmente que pueda hacer la elevación para ir facilitando la succión, que el volumen de su lengua es un poco más grande para poder permitir esta succión y abarcar la cavidad completa, que su paladar es un poco más alto y que se va. Además, toda la parte de grasa de los carrillos interna nos va a permitir que el líquido se mantenga en un canal y no haya como tal salida o pérdida. Esta respiración siempre vamos a tener que tenerla en un inicio mientras el niño aprende a tenerla. Puede llegar a presentar dificultades, una lengua que no alcanza el ascenso completo o que todo el tiempo está arriba, va a dificultar a veces también el agarre del pezón y que sea más difícil la alimentación. La misma relación anatómica de este niño va a dificultar que pueda ser alimentado de forma vertical y por eso inclinada es una de las mejores formas. La principal forma de evaluar la coordinación es a través del ritmo de la succión nutritiva. Como hablábamos, debe ser 1-1-1 y que va madurando y va cambiando durante el crecimiento y maduración como tal del tono muscular y todo lo que hablábamos anteriormente de los aspectos que debíamos tener en cuenta. Es decir, que cuando sucedan cambios en el ritmo de profundidad y esfuerzo y frecuencia respiratoria, esta recuperación se va dando durante las pausas que va realizando con una significativa reducción de la ventilación. Esto quiere decir que el niño succiona, deglute, respira y hace una pausa. Y cada vez va a ir aumentando para poder llegar a mejorar o aumentar este ritmo hasta llegar a varias succiones y degluciones a la misma vez con diferentes tipos de apnea. La succión intermitente es la que causa el ritmo respiratorio y que va volviendo a la normalidad y podemos tener dos tipos de patrones. Inspiración, deglución, expiración, expiración, deglución, inspiración, pero en la parte nutritiva siempre debe ir la inspiración, la deglución y la expiración. Siempre va a ir coordinado por series y pausas y con respiraciones intercaladas. Esto es parte de lo que evaluamos como fonoaudiólogas cuando nos remiten niños que están sufriendo atragantamiento, pero no está claro si tenemos una disfagia. Por otro lado, entonces está el mecanismo de compresión y extracción, lengua que presiona el biberón o presiona el pezón y va haciendo una presión positiva para ir extrayendo el líquido y una presión negativa para ir haciendo el vacío y que vayamos relación lengua encía, parte posterior con el paladar para ir extrayendo la leche a nivel de pezón. La eficiencia va a estar dada por la cantidad de leche que un neonato ingiere en el primer minuto de la eficiencia y los otros primeros 5 minutos ya vamos hablando de algo que llamamos proeficiencia y dependen también de la madurez, como decía, y la maduración neuroanatómica. Por otro lado, la succión no nutritiva, que también la evaluamos, que también tiene fase oral, tiene un efecto calmante, es utilizada como método para exploración del medio ambiente y la parte sensorial, que como tal no va a extraer líquido, puede ser con un chupo, con el seno vacío, con un dedo en la parte media de la lengua, y va a ir madurando cada vez más o facilitando en aquellos procesos en que no hay una nutrición nutritiva eficiente. Como fonoaudiólogas, entonces realizamos una valoración tanto subjetiva como objetiva de esta succión, tanto en neonatos como en lactantes menores y ya en niños que empiecen alimentación complementaria o niños que sean selectivos como los PICID. Dentro de los neonatos tenemos la Early Feeding Scale para prematuros, la Bristol Feeding Assessment Tool, que es una relación donde miramos la manera como la madre percibe su capacidad para alimentar al niño, la escala de evaluación motora oral en neonatos, la NOMAS, Breastfeeding Assessment Tool, que mira la interacción del niño como binomio con su madre,
Y estas clasificaciones nos permiten mirar si es una succión desorganizada, si es disfuncional, cuáles son esas características, cómo está la movilidad, la relación mandíbula y lengua para entrar a hacer una intervención fonoaudiológica. En niños más grandes, entonces, miramos la seguridad, la confortabilidad, la competencia y la eficiencia de esta alimentación, qué tan segura es, qué vía aérea esté segura, qué tan confortable es, músculos que sean competentes y esta eficiencia que pueda darse. A nivel de la parte sensorial, miramos cómo tolera sabor, temperatura, la presentación de los alimentos, la cantidad de la ingesta y las texturas o no que llega a tolerar. Esto nos lleva a encontrar que además de que el niño va empezando a succionar, tenemos habilidades de un procesamiento oral que se van dando en un neurodesarrollo. Del nacimiento a los 6 meses, el niño tiene habilidades para succionar y mamar, y los alimentos tienen una consistencia líquida, clara o delgada, que en un nivel de escala IDISI sería el nivel cero. IDISI es una escala que se ha hecho internacionalmente, un consenso para poder hablar a nivel mundial sobre las consistencias para personas que tienen trastornos de la alimentación y la deglución y requieren algo típico, especial, propio para poder seguir comiendo. De 4 a 6 meses hablamos que existe la succión con movimientos de lengua a paladar y de este bolo anterior a posterior. Los alimentos entonces tienen una consistencia moderadamente espesa, como un puré más líquido, algunos licuados, y lo hablamos a un nivel, nivel 3. De 6 a 9 meses hablamos de la lateralización de la lengua, los patrones de masticación emergentes, donde los alimentos ya les podemos dar purés, grumos, picados y humos. Además, que sean húmedos, nos van a dar un nivel ya más avanzado de IBIS, que es un nivel 4. De 9 a 12 meses vamos a hablar de una mordida sostenida, un mayor control del alimento, ya un alimento más duro, hay una mayor coordinación de labios, lengua y mandíbula. Y estos alimentos que ya tienen una consistencia más suave pero picada, que van aumentando de tamaño para el bocado, ya hablamos de un nivel easy, nivel 6. A los 24 a 36 meses ya vamos encontrando movimientos rotatorios de masticación que van aumentando los ciclos masticatorios, eficiencia masticatoria, y ya este niño tolera todas las texturas y todas las consistencias, llegando a un IDC nivel 7. Estas escalas de procesamiento oral que van llevando un desarrollo muchas veces chocan con todo este proceso de implementación de distintos métodos como el BLIS o el BLW, cuando no se ha tenido en cuenta todo este neurodesarrollo que vaya madurando acorde a cada niño y sus necesidades. También debemos evaluar el procesamiento táctil oral, porque donde haya una hiporreacción, vamos a tener una dificultad porque no va a presentar reflejo de protección nauseoso, el niño no tiene conciencia de las migas, hay baja frecuencia de glutoria, babeos, dificultad en formación y bolo alimenticio, retraso en el habla, porque a menor sensación, menor especialización de los movimientos que queremos llegar a tener. Podemos tener niños con sensibilidad táctil oral, donde la lengua va hacia atrás, no entra el chupo, el pezón lo rechaza y pueden llegar a ser levedad, leve, moderado o severo. Es decir, que dentro de los trastornos podemos hablar que sean de hipe o hiposensibilidad, trastornos de la masticación en formación del bolo y manejo de este bolo dentro de la cavidad oral, que sea compacto, que sea gomoso, que sea fácil de poder deglutir y manipular, manejo de la tonicidad, puede haber alteraciones y definitivamente en la disfagia para una deglución segura y eficaz. Dentro de esto, y para redondear un poco, he creado un programa de rehabilitación segura, se llama Rehabilitar con Sazón de Mamá, que se basa en recetas para pacientes con disfagia o trastornos de la alimentación y deglución para inicio de la alimentación complementaria y que han sido evaluados en más de 100 pacientes. Actualmente contamos con 5 libros y mostrarles a ustedes que además de la terapia miofuncional o la parte de intervención directa con texturas y recetas puede ser una forma de abordar y a entrar como fonoaudiólogas a apoyar este quehacer profesional que puede complementar tanto la pediatría como toda la parte de gastroenterología y gastrointestinal. Es un gusto haber podido compartir con ustedes y
Me Me encantaría encantaría si si tienen tienen algún algún tipo tipo de de pregunta. preguntas. Muchas Muchas gracias.